Bien, vamos a ver la termorregulación en condiciones, no, digamos, de temperatura y humedad normales. En condiciones de temperatura y humedad normales, las fuentes de calor son dos: el metabolismo, que aporta aproximadamente el 80% del calor, y la termogénesis, que es debido a la acción de las hormonas, fundamentalmente catecolaminas y las hormonas tiroideas. ¿Cuál es el valor de temperatura de referencia? Pues normalmente se estima que hay dos zonas: una zona que se llama core, es decir, que es la temperatura central del cuerpo, que normalmente se mide en el tímpano, en el recto, en el esófago o en la arteria pulmonar, y que refleja la temperatura de los centros de regulación localizados en el hipotálamo. Y luego está la temperatura periférica, que es el calor, obviamente, emitido por los diferentes lugares de la piel. Como se puede ver en esta figura de termogénesis, la parte que más calor emite es el pecho y la espalda, y luego a continuación la cabeza, los brazos y los antebrazos, los muslos y las piernas. Bien. ¿Cuáles son los métodos físicos? Sin ahondar en ellos, simplemente una descripción somera. Son 4 métodos, podemos decir 3 porque estos pueden ser el mismo, que son la conducción, que es el paso de calor desde regiones de mayor a menor temperatura; la convección, que es un poco también el paso de calor de un medio a otro, pero a través de un fluido, que sea aire o agua; y la radiación, que es la eliminación de calor por la capacidad de los cuerpos de emitir radiaciones térmicas. Y finalmente está la evaporación, que es el principal método de transferencia de calor, puesto que aproximadamente 1 gramo de agua elimina casi 0,58 kilocalorías. Por tanto, el factor limitante de todo este proceso pues son las reservas de agua y la humedad en el ambiente. En condiciones normales debe haber un equilibrio, como se ve, entre el calor producido y la pérdida de calor por los métodos mencionados, de tal manera que la temperatura central se mantenga en torno a un valor estable. Lo que ocurre es que esa temperatura central pues no es fija, porque tiene un claro ritmo circadiano, es decir, a partir digamos, de las horas del día, pues va desde 36,7 hasta 37,8 de temperatura central. ¿Qué sucede cuando el sujeto hace ejercicio en condiciones de temperatura y humedad elevadas? El ambiente, pues, en un amplio rango de temperatura, la termorregulación funciona pues perfectamente, ¿no? De tal manera que los mecanismos de pérdida de calor pues igualan el aumento de calor simplemente por la mayor actividad del metabolismo. Aumenta la evaporación, con lo cual hay necesidad de hidratación, y la función renal, que es fundamental por el apoyo hidroelectrolítico que conlleva. Cuando aumenta la acción del ejercicio, se produce un fracaso relativo de los métodos de pérdida de calor, aumenta la temperatura central y se puede producir un shock térmico. En esta imagen, como se ve en la figura 3, pues se puede ver la duración del ejercicio en minutos y la evolución de la intensidad de la sudoración en línea de un color anaranjado amarillento, y la temperatura central. Es decir, que se produce un fracaso relativo de la termorregulación por los mecanismos de pérdida de calor. No equilibran el aumento de calor por el efecto doble, ejercicio y aumento de la humedad. El control de la temperatura central, prácticamente en un amplio rango de temperaturas de 8 a 29 grados, pues se hace a través de que el ejercicio ocasiona un aumento de actividad metabólica, por tanto un incremento de las kilocalorías producidas. Se debe producir una redistribución del gasto cardíaco, de tal manera que el flujo de sangre se divide desde la musculatura hacia la musculatura y hacia la piel. Bien, y que en condiciones de equilibrio, pues el aumento en la temperatura central en relación directa a la intensidad. Se transfiere el calor
a la temperatura periférica y se disipa, de tal manera que se estabilizaría la temperatura central. En condiciones, digamos, de ambientes de temperatura y humedad elevadas, pues aumenta la evaporación de forma progresiva, como se muestra pues en esta figura. En esta figura vemos la temperatura ambiente en las abscisas y el calor producido en la eliminación. El número 1 y 2, es decir, los valores, el calor producido por la evaporación, radiación y convección, durante un ejercicio que son los números 1 y 2, que son constantes. Sin embargo, cuando cambia la temperatura ambiental, pues empieza a aumentar desproporcionadamente la cantidad de calor emitida o transferida por evaporación. Cuando la temperatura y humedad del ambiente son elevadas, pues entonces el ejercicio partiría de lo mismo, gasto cardíaco aumento y su distribución hacia el flujo de sangre hacia la musculatura de la piel y se produce un desequilibrio porque aumenta la temperatura en relación directa a la intensidad y no hay una transferencia adecuada de calor hacia la temperatura periférica. Por tanto, puesto que las pérdidas por radiación, por convección y por evaporación se estabilizan, de tal manera que hay más disipación de calor en el ambiente, mala disipación del calor y por lo tanto aumenta la temperatura central. De tal manera que las personas que se dedican de alguna manera a ver los efectos de la temperatura y lo peligroso que es, pues diseñaron una ecuación que representa las siglas de Webb, que es húmedo, Bull, que es vulvar, Glob, que es globo, y temperatura, lo que se conoce con la WBTG, que valora la temperatura ambiental al sol, la temperatura con humedad del 0% y la temperatura en ambiente húmedo. De forma resumida, podemos decir que cuando el valor de esa temperatura es de 23 a 28 grados, la posibilidad, no de temperatura ambiente, sino de esta temperatura, que tiene una ecuación que no viene al caso, pues el riesgo es elevado de ¿qué? Elevado de golpe de calor, etc. Moderado de 18 a 23, bajo de menos 18 y muy bajo menos de 10. Esto lo tienen muy en cuenta las autoridades deportivas para indicar si se puede o no hacer ejercicio. Bien, ¿qué ocurre cuando una persona se acostumbra? Cuando una persona se acostumbra, pues hay una redistribución del volumen de plasma y comienza a entrar la sudoración y mayor actividad de la sudoración con disminución de pérdida de sal y de flujo en la sangre de sangre en piel.